pero picosos. Había que hacerlo dramático para que quedara y fuera memorable. Y sí, la serie sí se llama así, pero les voy a contar de qué se trata y por qué le pusimos ese nombre. Sí, la serie va a durar 5 semanas y vamos a estar haciendo un estudio verso por verso de los 5 libros más chiquitos de toda la Biblia. La Biblia tiene 5 libros que tienen solamente un capítulo. Son Abdías, Filemón, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y la idea es que vamos a ver un libro por semana. Cada semana vamos a estudiar cada libro a profundidad, verso por verso. Y creo que lo vamos a lograr en todos menos en Judas. No sé, Judas es un poquito más complicado. Vamos a ver si lo logramos hacer en una semana. Pero la idea de esta serie son varias cosas. Primero, pues queremos estudiar lo que dice la palabra de Dios. Queremos aprender a leer nuestra Biblia verso por verso, estudiar la palabra de Dios. Y esto es lo que de verdad quiero decirles. Estos libros serán chiquitos. Y son chiquitos, tienen un solo capítulo. Creo que el más largo es hoy, Filemón, de 25 versículos. Los demás son más cortos. Pero realmente son libros que, a pesar de su tamaño tan pequeño, tienen unos mensajes súper profundos. Y por eso le pusimos chiquitos pero picosos. No queremos hacer de menos estos libros pequeños de la Biblia que podemos leer en 5 minutos, 10 y mucho, porque sean pequeños, sin darnos cuenta de la profundidad que hay. Y entre algunos de los temas, solo para que se hagan una idea, vamos a hablar acerca de cómo el Evangelio redefine nuestras relaciones. Vamos a hablar acerca del juicio de Dios. Vamos a hablar acerca de la predestinación. Vamos a hablar acerca del trabajo en equipo, de la prosperidad a la luz de la Biblia. Vamos a hablar... Miren, es increíble lo mucho que estos 5 pequeños libros pueden enseñarnos. Así que por eso le llamamos chiquitos pero picosos. Ahora, parte de lo que yo estuve debatiendo es que generalmente yo trato de agarrar un solo tema y meternos a profundidad. Pero cuando vamos verso por verso, pues el texto nos va dando, y muchas veces no es uno, sino muchos temas. Entonces estuve batallando entre... si nos metíamos a cada uno de los subtemas que tienen estos libros o nos enfocábamos solamente en el tema principal. Ahora, vamos a ver verso por verso, así que vamos a ver todo. Vamos a ver cada uno de los subtemas, porque parte de lo que yo quiero que aprendamos es cómo leer nuestra Biblia. Quiero que aprendamos cómo sacarle el jugo a la Biblia y o por lo menos les voy a enseñar cómo proceso yo la Biblia cuando yo la estoy leyendo, y cómo el Señor me va hablando con cada palabra, con cada frase, y cómo cada una de ellas tiene una profundidad increíble. Así que el día de hoy vamos a comenzar con el libro de Filemón. No vamos a hacerlo en orden, vamos a hacerlo en diferente orden. Hoy vamos a hacer Filemón, la próxima semana vamos a hacer Judas, ¿sí? Y el libro de Filemón es un libro fantástico. Es una carta pequeña, pero es una carta muy, muy personal, ¿sí? Escrita de parte de Pablo a Filemón, su amigo, su hermano, su hijo en el Señor, para hacerle una petición muy específica. Y muchos teólogos han debatido del por qué Filemón no está tan siquiera en la Biblia, porque es una carta muy personal. No trata con ninguna doctrina así súper controversial o relevante, aunque nos vamos a dar cuenta hoy que sí lo hace, pero muchos teólogos se han preguntado esto. Y entre esto vamos a ver que tiene por lo menos 6 pequeños subtemas, pero hay un tema principal en la carta de Filemón. Y es un tema súper relevante para nosotros en nuestra cultura guatemalteca. Y es algo que quizás a veces no vemos, porque estamos tan inmersos en nuestra cultura que a veces no vemos los propios defectos de la misma. Pero Filemón, espero yo que el día de hoy los va a traer a la luz. Ahora, para decirles cuál es el tema, les quiero contar primero una pequeña historia, ¿sí? Esto me pasó a mí hace como unos 4 o 5 años. Estaba platicando con un hermano misionero, había venido de Estados Unidos, había estado un año aquí en Guatemala, y de repente finalmente nos logramos reunir y fuimos a tomar, fuimos a refaccionar. Y en esa refacción como que decidió, el pastor nunca lo veo, así que vamos a sacarle el jugo. Y fueron como 3 horas y parecía un examen privado, de verdad. ¿Y por qué en la iglesia hacemos esto? ¿Y por qué tal cosa? Y fueron 3 horas donde... wow, parecía que me estaban examinando y me fue muy bien. Por cierto, tenía respuesta para todo, ¿sí? Hasta que llegamos a un tema en particular. Y este tema en particular me agarró un poquito desprevenido porque es de esas cosas que no vemos
porque vivimos en ellas y porque estamos sumergidos en ellas. Y me dice, mira, quería preguntarte, ¿por qué es que aquí en Guatemala y aún en nuestra iglesia, aún en Casa de Libertad, muchas veces, me dice, se trata de manera distinta a las empleadas domésticas? Eso fue la pregunta en particular de él, así muy, muy específica. Y me agarró un poquito destanteado y le digo, ¿cómo así? Me dice, mira, yo me he dado cuenta que en muchas casas, pues, comen en una mesa diferente, comen a una hora diferente, muchas veces comen comida diferente. Me dice, y me pregunto, ¿por qué? Y mientras yo procesaba esto, me dice, a veces he visto en casa donde comen con platos distintos, comen con cubiertos distintos, y cuando a la hora de saludar, si es que alguien la saluda, o si tan siquiera se dan cuenta que están en la habitación, se les saluda también de una manera distinta. Y wow, mi respuesta a la verdad fue, eso es algo que el Evangelio debe cambiar en nosotros. Y verán, esto es algo que pasa en nuestra cultura. Particularmente aquí, yo la conozco bien, aquí vivimos, ¿verdad? Y no pasa solo llamémosle, en el trato con nuestras empleadas domésticas, para aquellos que tienen el privilegio de tener a alguien trabajando en su casa, pero pasa en todas partes. Pasa en el trato con nuestros subordinados en el trabajo. Aquellos que quizás están en una posición de liderazgo, son jefes, muchas veces tratan a aquellos que están debajo de ustedes como que si estuvieran debajo de ustedes, como que si fueran otro nivel o otra categoría de ciudadanos, como que si nosotros estuviéramos aquí y ellos estuvieran acá. Y pasa también para arriba. Muchas veces cuando tratamos con alguien que consideramos más importante, hasta nuestra manera de hablar cambia, ¿o no? Ya no lo tratamos de vos o de tú, lo tratamos de usted, con mucho respeto. ¿Dónde te pongo para que no te pegue el sol? Y me he dado cuenta que realmente necesitamos que el Evangelio redefina la manera en que nos tratamos unos con otros. Y realmente de eso se trata la carta de Filemón. Ahora, vamos a comenzar en el versículo número 1 y vamos a ir verso por verso, tema por tema, pero vamos a ver que este es el tema central de la carta de Filemón. Así que Filemón, capítulo 1, o el único capítulo, versículo número 1, comienza diciendo así. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Voy a parar aquí un momentito. Lo primero que yo noto aquí es esto. Y está en este último versículo, cuando Pablo está hablando con Filemón y le dice, mira, quiero que sepas, yo doy gracias a Dios por ti y hago memoria de ti siempre en mis oraciones. La oración en el cuerpo de Cristo es algo que hemos malentendido y hemos mal usado o no hemos usado muchas veces. Y tristemente la oración es algo que muchas veces decimos que vamos a hacer solamente cuando ya no sabemos qué más hacer. Yo muchas veces tratamos con personas y les decimos, mira, estás pasando por un problema, ¿cómo te podemos ayudar? Pues la verdad que no hay nada que puedan hacer. Bueno, pues si no hay nada que podamos hacer, entonces aunque sea vamos a orar por ti. ¿Nunca han dicho algo así o no? Y dejamos la oración como que si fuera el peor es nada. Bueno, pues entonces vamos a orar. Y se nos olvida que la oración realmente es lo mejor que podemos hacer por alguien. No hay nada mejor que podamos hacer por alguien que realmente y genuinamente orar por ese alguien. Pero esto es lo que nos pasa. Cuando no solo decimos que vamos a orar y lo decimos así como de bueno, no hay de otra, sino que cuando decimos que vamos a orar tendemos a hacer esto. Bueno, voy a estar orando por ti. Y es mentira. Déjenme ser completamente honesto y transparente. ¿Sí? Cuando decimos voy a estar orando por ti, me incluyo, les pido perdón, generalmente es mentira. Nos recordamos de repente a la semana, híjole, no he orado por el hermano y Señor, y se nos vuelve a olvidar por un mes. Yo por eso he tomado la decisión y ahora si me ven allá afuera, trato de ponerme y saludar a los que puedo y quien tenga paciencia de esperar, trato de saludar. Pero cuando alguien me cuenta algo le digo, oremos ahorita, porque yo sé que mañana no voy a orar.
Yo sé que pasado mañana se me va a olvidar. Pero Pablo nos hace ver aquí algo importantísimo. La oración no solo es lo mejor que podemos hacer, sino es algo que debería ser continuo, debería ser constante en nuestras vidas. Y no solo orar por aquello que yo quiero que Dios haga en mi vida o por lo que Dios está haciendo a través de mí. Deberíamos de orar continuamente por lo que Dios está haciendo a través de nuestros hermanos, por aquellos que están trabajando en la obra, por aquellos que tienen necesidad, y hacerlo de verdad siempre en nuestras oraciones. Versículo número 5 sigue diciendo así: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Tres cosas en este pequeño versículo. Primero, comienza diciendo: oigo del amor. Cuando tú estás haciendo algo para Dios, eso va a ser notorio. Eso va a ser evidente. No necesitas sentarte preocupado con que a ver si alguien se entera. Este era un tiempo donde no había Facebook, donde no había email, donde no había teléfono, donde Pablo vivía en otra ciudad y aún así le dice a Filemón: he oído lo que estás haciendo. Ya me llegó la palabra, ya me llegó la voz, ya me llegó el rumor de todo lo que estás haciendo por el Señor. Dios te bendiga. Cuando tú estás trabajando para el Señor, no te preocupes tanto en anunciarlo a los cuatro vientos. Gloria a Dios por Facebook y por Twitter y por todo eso. Pero sabes, cuando estás haciendo algo por el Señor, va a ser evidente. Y la gente se va a enterar de lo que estás haciendo. El Señor se va a encargar que el que tenga que oírlo, lo oiga. Pero hay dos cosas bien importantes y que se nos pueden pasar desapercibidas. Dice: oigo del amor y de la fe. Paremos aquí. Oigo del amor y de la fe. Curiosamente, Pablo no habla solo de la fe de Filemón. Pablo sabía esto: la fe sin obras es muerta. Y por eso le dice: he oído del amor que tenés y he oído de la fe que tenés, y sé que por ese amor tu fe es confirmada, y sé que tu fe no es casaca. Así que he oído de ese amor, he oído de esa fe, y sé que estos dos van de la mano, porque la fe sin obras es muerta. Y aquí lo vemos nosotros. Esa fe iba acompañada por un amor, iba acompañada por un amor a dos personas. Y miren cómo lo amarra y dice: he oído del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesucristo, número 1, y para con todos los santos, número 2. Y hace algo fantástico y amarra estas dos y nos enseña que el amor a Dios no puede ir separado del amor a mis hermanos, que estas cosas van juntas. Nos enseña que no podemos decir que amamos a nuestro Dios si no amamos a nuestros hermanos. Miren, solo pónganle una pausa y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo número 4 y versículo número 20. Primera de Juan 4:20 nos dice algo fascinante. Nos dice a nosotros así: dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es lo mismo que hizo Jesús. Jesús le preguntan un día y le dicen: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? ¿Se recuerdan eso? Y viene Jesús y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Yo imagino que los fariseos han dicho: ok, y dice, pero también, no, pues Señor, pedimos uno. No, pero es que no puede ir el uno sin el otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Y aquí Filemón nos lo demuestra de una manera magistral. Dice: he oído de la fe y el amor que tienes para con Dios y para con los hermanos. Porque si no hubiera oído del amor que tienes para con los hermanos, no creería que tienes un amor profundo para con Dios. ¿Están conmigo? Versículo número 6 dice así: esto ya es, o sea, he estado orando por ti para esto, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí podríamos hablar de varias cosas, pero quiero hablar solo de una. Y es que viene Pablo y hace algo maravilloso. Cuando le escribe a Filemón, le dice: ¿sabes qué? Quiero reconocer lo bueno que estás haciendo. Quiero que sepas que me ha llegado el rumor de lo que has estado haciendo, de tu amor por Dios, de tu amor por los hermanos, de la consolación en tu amor para todos los hermanos, de cómo los hermanos se sienten cómodos y confortados en ti. Felicidades. Dios te bendiga. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando alguien está trabajando en el ministerio, es fácil desmotivarse. Déjenme decírselos por mi propia experiencia. Es bien fácil desmotivarse.
Los frutos no solo llevan tiempo, sino a veces no son visibles. Y hay pocas cosas tan motivantes como recibir un email o una llamada o alguien que dice, mira, gracias por lo que estás haciendo, vieras cómo Dios ha obrado en mí, cómo Dios ha obrado en mi hermano, en mi esposo, en mi hijo. Dios te bendiga. ¡Wow! Eso es refrescante para los que trabajamos en la obra. Ahora, no estoy pidiendo que al final ahora todos me vengan a decir algo bonito. No, si quieren, buena onda, pero no es eso lo que estoy pidiendo. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es esto. A veces aquellos que están trabajando en la obra no lo ven. Y necesitan de alguien que les diga, seguí adelante. Seguí adelante. ¿Sabían ustedes? La mayoría de pastores renuncian el día lunes. No, esto es serio, esto es estadísticamente serio. Porque a veces no lo ven, a veces no ven que lo que estén haciendo impacte, que lo que estén haciendo tiene fruto. Y es bueno en medio de eso que alguien le recuerde y le diga, no, gracias. Lo que estás haciendo ha tenido impacto en mi vida, ha tenido impacto en el corazón de mi familia, ha tenido impacto en la manera en que trabajo. Y esto hace que la comunicación, como decía el versículo 6, que la comunicación de nuestra fe sea eficaz, sea mucho más eficaz. Versículo número 8. Y aquí comenzamos a entrar al tema del día de hoy, y advierto, es un tema que quizás nos metamos en problemas, pero está bien. Dice, versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo sabía bien quién era él. Pablo sabía, yo soy un apóstol de Jesucristo. Pablo sabía, yo soy tu padre espiritual, yo soy tu pastor. Yo tengo derecho a él, el Señor, darte una instrucción. Es más, Pablo había hablado en otros versículos de la obediencia a los pastores y obediencia a los líderes. Pero miren lo que dice en el versículo 9, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo entiende algo que nosotros necesitamos entender. Dios no quiere una obediencia renuente. Él quiere una obediencia voluntaria. Él quiere que nos rindamos de una manera amorosa. Una rendición voluntaria y amorosa es lo que quiere Dios. Y sabes que tú tampoco quieres eso. Nadie aquí quiere que su esposo le diga a las mujeres o a uno de los hombres, que su esposo o su esposa te diga, pues aquí estoy, hice un pacto contigo hace 10 años y aquí estoy, pues aquí lo estoy cumpliendo. Nadie quiere eso. No, queremos una rendición amorosa, voluntaria, decir, no, aquí estoy 10 años después porque te amo, porque te quiero agradar. Dios no quiere eso, Pablo no quería eso y nosotros no deberíamos de querer eso. Porque Pablo entendía y nosotros entendemos que un regalo tiene que darse con libertad. Porque en el momento que se da por obligación ya no es regalo. Entonces Pablo le dice, yo podría darte la orden. Sé mi autoridad, conozco quién soy en Cristo. Pero sabes que mejor te lo voy a pedir por amor, para que voluntariamente tú hagas lo que yo te pida. Versículo 10, aquí comienza ya su petición y le dice así. Igual leer hasta el 17 y después va a regresar. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No es hijo físico, es hijo espiritual. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Déjame hacer un paréntesis. La palabra onésimo significa útil, significa provechoso. Y Pablo está haciendo aquí un juego de palabras que ahorita que solo quiero que tengan en mente para más tarde. ¿Sí? El versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Déjenme explicar esto. Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón como que era una persona acomodada, como que era una persona con recursos y tenía sus esclavos. Y Onésimo era un esclavo de Filemón que se escapa, sale huyendo y sale escapado y se fuga de eso. ¿Sí? Ahora, esto en Roma era complicado.
En el tiempo de los romanos era complicado porque este era un imperio que se movía, toda su economía dependía de 60 millones de esclavos que hacían que todo funcionara. Ahora, por lo mismo que la esclavitud hacía que todo funcionara, un amo, ¿sí? Habían varios problemas. Primero, un amo no miraba al esclavo como una persona, miraba al esclavo como un objeto, como una propiedad, y podía hacer con él lo que quisiera, ¿sí? Y si alguien se escapaba, generalmente o se le torturaba o se le mataba como ejemplo a los demás esclavos para que ningún otro se escapara. Ahora, quien conoce un poquito de la historia o por lo menos le gusta ver televisión, acaba de haber una serie basada en un personaje histórico, un esclavo que se escapó, un esclavo llamado, un esclavo llamado Espartaco. Espartaco era un esclavo que vivía en una casa, después sirvió como gladiador y se escapa. Y comienza una rebelión contra Roma. Y llega a tener un ejército de esclavos fugados de más de 60,000 personas que se habían rebelado contra Roma. Ahora, Roma no había podido pararlos hasta que mandan a un general y dice: a ti te toca aplastar esta rebelión. Y en una sola batalla, matan a más de 60,000 personas del ejército de Espartaco y capturan a 6,000. Ahora, ¿saben qué hicieron con esos 6,000? En la carretera o en el camino que iba entre Capua y Roma, durante 30 kilómetros, cada 10 metros, al lado y lado de la carretera, crucificaron a uno de estos esclavos. 6,000 personas crucificados cada 10 metros en una carretera, 30 kilómetros, solo para dar el ejemplo a los demás esclavos que no se escaparan. Por eso es que Pablo les dice: te ruego por Onésimo. Tenés derecho a castigarlo, vas a tener derecho como tu esclavo a hacer de él un ejemplo, pero yo te ruego por mi hijo. Yo me imagino que esto es lo que pasó. No sabemos cómo se conocieron, pero yo me imagino que estando Pablo en la cárcel, pues de repente conoció a Onésimo. No sé si Onésimo estaba preso también o simplemente lo estaba sirviendo, y de repente lo evangeliza, le presenta el evangelio, y en algún momento Onésimo le cuenta su historia. Y su historia de haber ido algo así como que: bueno, pues yo era esclavo y me escapé, y pues Pablo haber preguntado: ¿y quién era tu amo? Pues un hombre llamado Filemón. Yo conozco a Filemón, yo evangelicé a Filemón, es mi hijo en el Señor. Y pasa algo impensable. Pablo le dice a Onésimo: tenés que regresar. Tenés que regresar con Filemón. Aunque te cueste la vida, tenés que regresar. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Y esta es una enseñanza maravillosa. El arrepentimiento, si no va acompañado de frutos de arrepentimiento, no es arrepentimiento. El arrepentimiento, si no va acompañado con la voluntad de restituir el daño que yo hice, aún a expensas de mis propios beneficios, no es arrepentimiento. Si yo robé, no basta con que yo pida perdón. Necesito devolver lo robado. Y Pablo le dice: te tenés que ir de regreso. Y lo manda de regreso, y por eso le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, al que conocí, al que engerendé en mis prisiones. ¿Sí? Ahora, es curioso, y algunos comentaristas hacen esto, es curioso que Pablo no aproveche esta carta para condenar la esclavitud. Es curioso que Pablo no aproveche esta carta para pedir que liberaran a Onésimo. No, le dice: te lo mando de regreso como esclavo, y te pido que lo recibas otra vez como esclavo, solo que sin el castigo de haber escapado. Puede ser que Pablo no se pudiera imaginar Roma sin la esclavitud, o podría ser que Pablo simplemente entendiera que si él se ponía a escribir fuera de tiempo acerca de la esclavitud, iba a provocar una rebelión que iba a causar muchas muertes. Y Pablo sabía que por la naturaleza del cristianismo la esclavitud se iba a acabar tarde o temprano. Y tarde o temprano se acabó, por la misma naturaleza del cristianismo. Pero no era el tiempo todavía para hablar de eso. ¿Sí? Hay ciertas cosas que tienen que hacerse en su tiempo, en el tiempo más correcto, porque hacerlas fuera de tiempo pueden causar más mal que bien. ¿Sí? Ahora, lo que sí hace Pablo, y este es el tema del que quiero hablarles hoy.
Lo que sí hace Pablo es que Pablo le dice a Filemón, le dice, te mando a Onésimo, te ruego que lo recibas, te ruego que tengas misericordia, recíbelo como a un esclavo. No te estoy pidiendo por su libertad, aunque medio lo hace así entre líneas, no te estoy pidiendo por su libertad, pero sí te pido que el evangelio que ahora los une, que el evangelio que ahora te define a ti, lo define a él, que el Salvador que ahora ustedes tienen en común, que la sangre que fue derramada por ustedes dos, redefina la relación de ustedes. Y que lo recibas ya no como a un esclavo, sino como a un hermano. Que lo recibas ya no como a un esclavo, sino como a un igual. Sí, él va a tener un rol. Sí, él todavía le toca servir. Y sí, todavía hay un rol que tiene que cumplir. Pero ahora tú ya no eres mejor que él. Y él no es peor o inferior que tú. Son iguales, tienen la misma dignidad porque ambos son hijos de Dios. Recíbelo ya no como a un esclavo, sino como a un hermano. Esto es lo que hace el evangelio en nosotros. El evangelio en nosotros redefine nuestras relaciones y nos enseña que en Cristo no importa la raza, que en Cristo no importa el sexo, que en Cristo no importa la nacionalidad o el estado socioeconómico o la posición socioeconómica de la persona. En Cristo todos somos igualmente pecadores y todos somos igualmente perdonados. Solo miren esto, les voy a leer 3 versos muy rápido, así que no los busquen. 1 Corintios 12:13, Pablo les dice a los corintios esto: porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo dice, el esclavo no bebió de un espíritu menos santo que el libre. El esclavo no tuvo menos por ser esclavo, y el libre no tuvo más por ser libre. El amo no tuvo más de Dios por ser amo. No, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Miren este otro, en Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una más. Colosenses 3:11 nos dice, donde no hay, está hablando del evangelio, donde no hay judío, no hay griego ni judío, perdón, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pablo nos está enseñando, no solo a través de sus cartas, sino a Filemón en particular le está diciendo esto: Filemón, él es tu esclavo, él es tu siervo, te pido que lo recibas otra vez como esclavo, pero más que como esclavo, te pido que lo recibas como hermano. Que tú ahora entiendas que porque tú eres adinerado, que porque tú eres libre, no eres mayor en valor o en dignidad que él que es esclavo y pobre. Recíbelo como esclavo. Y Pablo lo lleva todavía más lejos. Bueno, pero sí tenemos que entender esto. Pablo había hablado de esto en otros libros. Y a los colosenses les dice, miren, a los esclavos les habla, a los esclavos y les dice, ahora ustedes como ya son hermanos con el jefe, ¿verdad? Como ya son, como ya son iguales con el jefe en valor, dice, ustedes no sean ahora haraganes, no, trabajen para él como para el Señor y esfuércense todavía más. Si el jefe es justo, pues gloria a Dios por eso. Y si su jefe es injusto, pueden soportar la injusticia de un amo injusto con la esperanza que tenemos de la justicia de Dios. Y a los amos no les dice que ahora sean suaves o sean poco estrictos. No, lo único que les dice a los amos es que vean a sus esclavos ya no como cosas, ya no como propiedades, sino como personas, como hijos de Dios, iguales en valor y en dignidad. Y Pablo lo lleva más lejos y le dice a Filemón, le dice, quiero que lo recibas ya no como esclavo, quiero que le recibas como un hermano en Cristo. Y no solo como un hermano en Cristo, miren qué grueso es esto. Quiero que lo recibas como a mí mismo. Ahora, ¿cierto? Aquí no tenemos esclavos, ya superamos eso, por lo menos no legalmente, pero yo quiero preguntar esto a nosotros. ¿Cómo nos habla esto a la manera en que nos relacionamos con nuestros empleados o subordinados en la oficina, en el trabajo, en la empresa? ¿Cómo cambia esto la manera en que yo trato con ellos? Y yo no estoy diciendo que los trates mal. No los tienes que tratar mal para considerarlos inferiores.
Pero ¿cómo cambia esto la manera en que yo trato a mis empleados? ¿Cómo cambia esto la manera en que yo trato a mis subordinados? ¿Cómo cambia esto, regresando al ejemplo con el que yo fui confrontado, la manera en que yo me relaciono y trato a la empleada doméstica que trabaja en mi casa? ¿Cómo cambia esto? ¿Vamos a dejar que el evangelio redefina nuestras relaciones? Ahora, no sé qué significa eso en la vida práctica. Eso es algo que tú vas a tener que luchar con el Señor, de cómo eso se traduce en el día a día. Pero definitivamente el evangelio debe cambiar la manera en que tratas a otros, tanto para arriba como para abajo, entre comillas. Porque el evangelio nos enseña, no. Miren, esto es lo que es que el evangelio es maravilloso. Esto es lo que hace el evangelio. El evangelio agarra al pobre, agarra a aquel que no tiene dignidad y le da dignidad y le dice, tú vales tanto que el Hijo de Dios se sacrificó por ti. Y el evangelio agarra al rico, aquel que cree que lo merece todo y le dice, no, tú eres pecador que necesitaba de un salvador porque tú solo no podías. Y en un solo acto nos pone a todos en el mismo nivel, igualmente pecadores, igualmente amados, igualmente perdonados. ¿Cómo vamos a dejar que eso impacte nuestra vida? Tu trabajo, tus relaciones, aquellos con los que trabajas, tu jefe, tu subordinado, ¿cómo va a impactar eso en tu vida? Versículo 18, Filemón. Filemón sigue adelante haciendo el caso, pero nos da varios temas fantásticos. Filemón 1:18 nos dice así: y si en algo te dañó, no sabemos si cuando Onésimo escapó robando y llevándose cosas. O no sabemos si simplemente el que escapara le causó problemas en su casa con los demás esclavos. No sabemos. Dice, pero si en algo te dañó o te debe, dice, ponlo a mi cuenta. Paremos aquí un momentito. No sabemos cómo se fue Onésimo, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos esto. El cristianismo nunca ha permitido a nadie no pagar sus deudas. No sé si me vieron esto. Se los voy a leer como lo leí de un autor. Dice, el cristianismo no ha permitido nunca a nadie no pagar sus deudas. Pablo entendía esto y le dice, si él te debe, yo lo pago. Porque sabes, bueno, cuando tú intercedes por alguien, debes estar dispuesto a pagar un precio por esa intercesión. Pero necesitas entender esto, y esto es lo que creo que nos dice. El perdón no es gratis. Alguien tiene que pagarlo. Pablo se está ofreciendo, yo lo pago. Pero esto es un reflejo maravilloso del evangelio. Porque en el evangelio yo entiendo, mi perdón para con Dios no era gratis, pero Él lo pagó. Dios nos vio y dijo, ustedes deben y no van a poder pagar. ¿Saben qué? Yo lo pago, y en Cristo no es tanto, y yo sé que esto es complicado de decir y puede ser malinterpretado, pero en Cristo no es tanto que Dios nos haya perdonado la deuda. Nuestra deuda no fue tanto perdonada como fue pagada. Él pagó la deuda, y entonces ahora nos permite acercarnos delante de Dios como alguien que no debe, que no le debe nada, porque en Cristo fue pagado. El perdón, aunque es gratis para nosotros, no es gratis. Alguien lo pagó. En el evangelio, en nuestra relación con Dios, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Y en el caso de Onésimo, Pablo está ofreciendo pagarlo él de su propia bolsa. Versículo 19 dice, yo Pablo, y aquí es donde me gusta Pablo, porque ya después de que pidió, ya después de que dijo que lo quería hacer voluntariamente, comienza a apretar las tuercas. Y viene y dice así, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces Pablo le dice, mira, yo lo voy a pagar, pero que no se te olvide, tú tenés una gran deuda para conmigo. ¿Qué deuda? Yo te llevé a los pies de Cristo. Y eso es una deuda increíble. Y miren, esto es algo que yo no sé si nosotros entendemos, porque a veces no sé si está claro para nosotros la gran deuda que teníamos para con Dios. Si está claro para nosotros el castigo que merecíamos por nuestra deuda. No sé si tenemos claro que estábamos destinados a una eternidad en el infierno de fuego, condenados para siempre. Y Dios en su misericordia usó a alguien
Usó a alguna persona para presentarnos el evangelio y librarnos de todo eso. Y Pablo está diciendo, yo sé bien de qué fuiste librado. Yo sé bien de qué fuiste librado a través de mi predicación. Tú te me debes a mí también. Ahora, no estoy diciendo esto yo como para decir, ahora ustedes tienen una gran deuda con aquel que les presentó el evangelio, pero sí quiero que sepan esto. Deberíamos de estar agradecidos por lo menos con aquel que nos presentó el evangelio. Deberíamos de estar eternamente agradecidos por aquel que venció su vergüenza, que venció su incomodidad, que quizás oró por nosotros, que quizás ayunó y que buscó el momento correcto para presentarnos el evangelio, y Dios en su misericordia nos abrió los ojos a través de ese alguien. Entonces Pablo le dice, tú también te me debes. Yo sé lo que yo hice por ti, yo sé el rol que yo jugué por ti, y no es algo insignificante. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Pablo o no? No, nadie. Versículo 20, está bien. Versículo número 20 dice, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, miren, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te dijo. Ahora miren, no sabemos qué pasó con Onésimo. La historia no nos lo dice. La Biblia no nos cuenta si Filemón lo perdonó o no lo perdonó. La Biblia no nos cuenta qué fue de la vida de Onésimo. Pero hay varios teólogos y varios historiadores que tienen teorías. Y hay una teoría sobre Onésimo que me encanta, y es una teoría, pero se las quiero compartir. Es de un teólogo llamado E.J. Goodspeed. Y él agarra de este versículo, de estos dos versos, y saca una teoría acerca de lo que pasó con Onésimo, ¿sí? Y es que miren, en el versículo 13 y 14, Pablo dice un poquito sutilmente, me gustaría que me lo enviaras de regreso. ¿Se fijaron eso o no? O sea, me gustaría que él sirviera aquí en tu lugar para ayudarme en mis prisiones. Pablo le dice claramente a Filemón, yo quisiera que me lo mandaras de regreso. Ahora, en el versículo 20 lo refuerza diciendo que se quiere aprovechar de él un poquito. Si yo tuviera un poquito provecho en ti, te quiero pedir. Y en el 21 lo remata diciendo, y yo sé que vas a hacer mucho más de lo que te digo. ¿Qué significa eso? Sé que lo vas a recibir, sé que lo vas a perdonar, sé que lo vas a tratar bien, y sé que me lo vas a mandar de regreso. Eso es lo que Pablo está haciendo, ¿no? Ahora, si asumimos que eso fue lo que pasó, asumamos por un momentito, Filemón liberó a Onésimo y lo envió de regreso a Pablo. Miren esto, qué lindo. 50 años después de esto, había un hombre llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía era un predicador igual que Pablo, y iba camino a Roma para ser crucificado. ¿Sí? Iba camino a Roma para ser ejecutado por el evangelio. Y camino a Roma comienza a escribir cartas a todas las iglesias de Asia Menor. Y en medio de todo eso encontramos una carta escrita por Ignacio de Antioquía a la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 1 de esa carta habla una y otra vez acerca del gran obispo de Éfeso. ¿Saben cómo se llamaba? Onésimo. Y hace algo que les dije que tuvieran en mente. Hace una relación donde habla de Onésimo y hace un juego de palabras como alguien que dice es provechoso, es útil, no solo de nombre, sino de naturaleza. Un poquito el mismo juego de palabras que Pablo había hecho. Entonces de eso parten estos historiadores y dicen, creemos que Onésimo fue liberado, fue enviado y creció debajo de la influencia de Pablo y llegó a ser el gran obispo de Éfeso. Y aquí es donde muchos se han preguntado cómo una carta como esta terminó en la Biblia. Es una carta personal, es una carta bien íntima. Mi amigo, te pido un favor. Y algunos creen de que fue Onésimo, como obispo de Éfeso, el que se aseguró de guardar esta carta e incluirla entre las cartas paulinas, para que fuera visto a todos la gracia de Dios derramada sobre él y la misericordia de Dios derramada a su vida por Jesucristo a través de Pablo. Ahora, la realidad es que no sabemos exactamente qué pasó con Onésimo. Esa es una linda teoría, me encantaría que sea cierta. Y no veo por qué no, ¿sí? Pero, de cualquier manera, haya pasado lo que haya pasado, nos reta a nosotros hoy a hacernos varias preguntas acerca de nuestra vida. Y nos reta a nosotros a preguntarnos esto:
vamos a dejar que el Evangelio redefina nuestras relaciones con otros. Vamos a dejar y vamos a estar dispuestos a dejar a un lado los grados humanos, sociales, raciales, económicos. Y vamos a dejar que ellos dejen de importar para vernos todos iguales a los pies de la cruz. Vamos a estar dispuestos a que esto altere mi trato con todos. Y si estamos dispuestos, yo me pregunto, ¿cómo cambiaría esto una sociedad entera si los cristianos de verdad comenzamos a abrazar esta verdad y a dejar que el Evangelio redefina nuestras prioridades, a dejar que el Evangelio redefina nuestras relaciones y comenzamos a darle a todos la dignidad que merecen por ser hijos de Dios? ¿Cómo cambiaría nuestra cultura? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad? ¿Cómo cambiaría nuestro país si dejamos que el Evangelio nos impacte de esa manera? Voy a leer los últimos versos, no me voy a meter muy profundo, aunque hay varios temas ahí buenos, pero solo para terminar el libro dice así, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Solo paren un momentito aquí, miren esto. Qué maravilloso. Pablo le dice, mira, te estoy pidiendo un favor para con Onésimo, no sé si me lo vas a cumplir o no, no sé si me vas a hacer lo que te pido, pero sea como sea, quiero que sepas que voy a llegar para allá. Porque mi relación contigo no depende de que hagas lo que yo te pido o no. Porque si yo te estuviera tratando de chantajear con eso, eso sería manipulación. Así que, ¿sabes qué? Voy a llegar con ustedes, independientemente de cómo me respondas. Y termina diciendo, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos. Si tan solo les pudiera contar la historia de Marcos, pero no se las voy a contar, se darían cuenta una historia maravillosa de restauración ahí. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esta es una carta otra vez pequeña, personal. Y es una carta que tiene varios temas buenísimos que podemos tratar. Pero tiene uno que para nosotros hoy en nuestra cultura debemos verdaderamente abrir nuestro corazón y dejar que el Evangelio nos rete para que esto nos transforme. Y es que otra vez Pablo le dice, yo te mando a Onésimo, quien era tu esclavo, quien es tu esclavo, y te pido que lo recibas como un hermano. Te pido que lo recibas como a mí mismo. Y yo te reto. Yo no sé si tú estás en una posición de liderazgo en donde trabajas, donde tienes personas que están debajo tuyo. Yo no sé si quizás pues tienes el privilegio de tener a alguien que trabaje día y noche en tu casa, sirviéndote a ti, a tu familia. Y estoy seguro que no los tratas mal. Pero yo te reto a preguntarte, ¿en medio de los trato bien, les doy la dignidad de un igual? ¿O hay algo en mí que se considera un poquito superior porque esté en autoridad o en liderazgo o porque puede pagarles por su servicio? Y si es así, yo oro que el Evangelio hoy transforme tu corazón y te baje un poco y te enseñe que todos tenemos el mismo valor y la misma dignidad y la misma necesidad de un Salvador y el mismo pecado y la misma gracia a los pies de la cruz. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, mi Dios, gracias. Gracias por preservar esta pequeña carta, mi Dios, que muchos consideran que no debería haber estado entre las páginas de las Escrituras, por ser algo tan personal y tan íntimo. Pero gracias, Señor, por haber preservado durante 2000 años estos textos para que llegaran hoy a nosotros y pudieran ser tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron para Filemón y Onésimo y Pablo hace 2000 años. Te pido, Señor, que el Evangelio hoy
Padre, nos transforme. Que podamos entender que había una deuda como la que Onésimo tenía con Filemón, que fue pagada no por Onésimo, y que nosotros teníamos una deuda que fue pagada no por nosotros, sino que fue pagada por ti. Y te damos gracias por eso, mi Dios. Y que al entender eso, mi Dios, esa gracia y esa misericordia rebalse de nuestros corazones e impacte todas las áreas de nuestra vida. Sobre todo el día de hoy, la manera en que tratamos a otros, la manera en que nos relacionamos con otros, sobre todo aquellos que de alguna manera están por debajo de nosotros en autoridad o en posición. Que tu gracia nos muestre que a los pies de la cruz somos iguales y que podamos verlos no como empleados, no como siervos, sino como hermanos. Y no solo como hermanos, como Pablo mismo, como él describió, no solo como un hermano, sino como un hermano al que estimamos y al que queremos honrar. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos. Y ahí donde estás, yo quiero darte un momento. Toma un tiempo y si el Señor te está redarguyendo, pues ve delante de Él. Hay gracia también. O sea, si nos hemos sentido ciudadanos de primera categoría viendo a otros como de segunda, toma un tiempo para arrepentirte delante del Señor, sabiendo que esa misma gracia está ahí disponible hoy para nosotros. Y mientras lo haces, vamos a comenzar a responder al Señor en adoración como siempre lo hacemos, porque estoy seguro que Dios ha hablado a tu corazón hoy. Así que toma un momento mientras el equipo comienza a dirigirnos en adoración.